El Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad les da la más cordial bienvenida a este webinario denominado Apoyo Conductual Positivo, dirigido por la señora Ana Ramírez Arce y su servidora Sileni Sánchez Durán. En el mismo se desarrollarán temas como los aspectos conceptuales sobre el apoyo conductual, la evaluación funcional, el plan de apoyo conductual y el seguimiento. Antes de iniciar, es importante informarles que las preguntas respecto a aspectos específicos de este webinario pueden dirigirlas al chat del webinario o bien al correo electrónico apoyoseducativosdiscapacidad@mep.go.cr. Sin más preámbulo, le doy la palabra a la señora Ana Ramírez, quien les iniciará con los aspectos conceptuales sobre el apoyo conductual. Adelante, Ana. Muchas gracias, Sileni, y un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan. Es importante cuando vamos a ofrecer apoyos conductuales tener claro algunos aspectos conceptuales que vamos a ver a continuación. En primer lugar, la claridad sobre el significado del concepto conducta problemática. Esto es bastante relevante porque generalmente las personas asocian este concepto a conductas socialmente inadecuadas, a conductas de agresión, a conductas peligrosas, a conductas socialmente ofensivas, a las conductas que conocíamos como disruptivas únicamente. Pero en realidad es un concepto mucho más amplio. Si tenemos la claridad de que una conducta es cualquier comportamiento que yo pueda observar y medir, cuando añadimos el término o el adjetivo problemático, está más enfocado a una visión proactiva, ¿verdad? Respecto a cómo vamos a conducirnos o a responder ante la conducta. Esto quiere decir que una conducta problemática es cualquier acción observable, ¿verdad? Cualquier comportamiento observable que nos indique que esa persona requiere apoyos para algo. La definición entonces de conducta problemática son cualquier conducta que por su intensidad y frecuencia, que esto también es importante, ¿verdad? No son manifestaciones conductuales aisladas, sino que se repiten con cierta frecuencia o tienen un grado de duración tal que empiezan a interferir en los propios procesos de la persona o de los demás. Y también puede considerarse que por su intensidad, frecuencia o duración limitan la participación de la persona en los diferentes ambientes o experiencias. Es decir, que entendemos, ¿verdad?, que una conducta problemática va mucho más allá, como les decía, de una conducta socialmente inadecuada y también involucra esos comportamientos, por ejemplo, que a nadie le molestan, pero que si los observamos nos están sacando esa banderita de auxilio, emergencia, ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, la timidez extrema, la excesiva pasividad, ¿verdad? De una persona, porque son conductas que yo puedo observar y me indican que esta persona requiere apoyos para algo, requiere apoyos para adquirir habilidades de participación, de socialización, de comunicación, por ejemplo. Entonces, cuando se utiliza el concepto de conducta problemática, es exactamente como en matemática, cuando tenemos que enfrentarnos a un problema, ¿verdad? El término usado en esta visión proactiva quiere decir la persona con su conducta nos está planteando a su círculo de personas de apoyo un reto para ser resuelto. Algo importante también con respecto a este concepto de conducta problemática es que tenemos que tener claro que todas las conductas problemáticas tienen una función. Es decir, a la persona le sirven para algo, alguna necesidad, algo obtiene o algo evita esta persona con su conducta y eso es el punto clave en el que nos tenemos que concentrar. A veces estamos muy apresuradas y apresurados por modificar una conducta, pero no hemos entendido realmente cuál es la necesidad que la subyace. El siguiente aspecto conceptual que también tenemos que retomar y que se deriva de esta definición anterior, ¿verdad? Si comprendemos que la conducta problemática es un reto que se nos está planteando para resolver y que se resuelve a través de la posibilidad de ofrecer apoyos conductuales.
Entonces conviene también detenernos en qué significa apoyo conductual, porque también un error bastante común es que las personas consideren que el apoyo conductual son las estrategias para que una persona se porte bien, ¿verdad? Para que deje conductas socialmente inadecuadas, para que deje de emitirlas. Pero también el apoyo conductual va mucho más allá de esto, ¿verdad? Son todas las estrategias que podemos planificar, si bien es cierto, para disminuir o eliminar conductas problemáticas. En el caso de este modelo que vamos a ver el día de hoy, en realidad no está tan enfocado en disminuir o eliminar las conductas problemáticas, sino en sustituirlas. Pero también el apoyo conductual se ofrece para enseñar habilidades, para enseñar conductas, para adquirir o aumentar habilidades o conductas esperadas que podríamos asociarlas a la conducta adaptativa. Entonces, no ofrecemos apoyo conductual únicamente cuando una persona se está portando mal. También ofrecemos apoyo conductual para acompañar a una persona a aprender las habilidades que necesita para interactuar, para participar en los diferentes entornos. Y también algo importante es que el apoyo conductual implica no solo el trabajo que se hace directamente con la persona que presenta las conductas problemáticas, sino todos esos otros ajustes que habría que realizar en el contexto o en el entorno, ¿verdad? Con las demás personas, con las rutinas, con las actividades que se le proponen, lo que nos lleva a comprender que el apoyo conductual es una respuesta o un abordaje mucho más integral de lo que tradicionalmente pensamos, ¿verdad? Que es para que las personas se porten bien. Y bueno, por último, el último concepto que también vamos a revisar brevemente es el del modelo que vamos a explicar a continuación para hacer gestión de las conductas problemáticas de nuestro estudiantado, ¿verdad? Que es el modelo de apoyo conductual positivo. Para manejar o modificar, como le llamábamos antes, la conducta, existen varios modelos, ¿verdad? Hay modelos tradicionales del manejo de la conducta. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación Pública se ha escogido el modelo de apoyo conductual positivo para dar esta respuesta al estudiantado que lo requiere, porque como vemos en este esquema, ¿verdad? El modelo de apoyo conductual positivo es concordante con el modelo social de la discapacidad, ya que no se enfoca, digamos, en comparación con otros modelos tradicionales de gestión de la conducta, no está enfocado en cambiar a la persona, no es un enfoque clínico, ¿verdad? De una relación casi que experimental, casi que terapéutica, ¿verdad? No está asociado al microanálisis y más bien, ¿verdad? Por el contrario, nos ofrece una metodología que está muy posicionada desde el macroanálisis. El macroanálisis consiste o está relacionado, quiere decir que yo no observo únicamente a la persona y su conducta, ¿verdad? Para tratar de abordar la situación, sino que tengo que ver mucho más allá. Tengo que ver su entorno, los momentos, las personas, los materiales, las actividades, cómo anda su estilo de vida. O sea, tengo que ver otro montón de elementos que lo hace un enfoque o un paradigma mucho más integral. El modelo de apoyo conductual positivo también comparte filosofía o sus principios con el modelo de apoyos, ¿verdad? Y el modelo de calidad de vida. Es muy pertinente para aplicarse dentro de nuestro sistema educativo porque tiene un enfoque pedagógico y sistémico, ¿verdad? Eh, versus otros modelos tradicionales de manejo conductual o de modificación conductual, no pretende cambiar a la persona. El modelo de apoyo conductual positivo pretende generar un impacto en el sistema, cambiar el sistema y la persona como parte de ese sistema. Entonces, bueno, tenemos esta claridad, ¿verdad? De que estos otros modelos tradicionales de gestión de la conducta, los que conocíamos como modificación o manejo de conducta, eh, son más concordantes con el modelo médico y rehabilitador de la discapacidad versus un modelo de apoyo, ¿verdad?
conductual que entiende, igual que lo hace el modelo social de la discapacidad, que en la situación a atender no es únicamente la persona y sus manifestaciones conductuales, sino observar esas barreras, ¿verdad?, que un entorno plantea y dar una respuesta integral. El modelo de apoyo conductual positivo, además de ser un paradigma teórico, ¿verdad?, tiene sus fundamentos, sus principios, nos ofrece una metodología para su aplicación. Y este método consiste en llevar a cabo 3 procesos que vamos a empezar a ver a continuación. Gracias, Ana. Bueno, como lo decía Ana, en este primer proceso que vamos a iniciar es el que corresponde a la evaluación funcional propiamente, y para esto nos vamos a disponer a ver un videíto corto y posteriormente volvemos para explicarles un poquitito más. Hola, le estaba esperando. Acompáñeme. Conversemos sobre la evaluación funcional. Este es un proceso básico para la toma de decisiones sobre los apoyos conductuales que se ofrecerán a una persona estudiante. Veamos qué elementos componen la evaluación funcional. En primer lugar, debemos describir la o las conductas problemáticas que la persona presenta. Veamos un ejemplo. La conducta es heteroagresividad. Se describe como jala el cabello y golpea con la mano abierta a sus pares. Es muy frecuente, de 6 a 10 episodios diarios, y es grave ya que, aunque no emplea mucha fuerza, está deteriorando su interacción social. Además, debemos registrar los antecedentes y las consecuencias de la conducta problemática, así como variables o factores biológicos, psicológicos y contextuales que también se encuentren relacionados. Siguiendo con el ejemplo anterior, se pudo identificar como antecedente que la conducta aumenta de forma significativa cuando salen al recreo y el grupo se divide de forma natural para jugar. Sobre las consecuencias, se observa que los compañeros y compañeras generalmente corren a buscar ayuda de la docente y en algunas pocas ocasiones ellos mismos le llaman la atención. Algunos ejemplos sobre factores asociados son: la conducta más frecuente en el recreo, en los espacios sociales y lúdicos no es tomado en cuenta, en muchas ocasiones los compañeros se alejan o le ignoran, presenta dificultades en la producción del lenguaje verbal y usa un volumen de moderado a bajo en la comunicación. Tiene un diagnóstico de trastorno del espectro autista con una gradiente de requerimientos de apoyo nivel 1. Presenta conductas que pueden relacionarse a la impulsividad. Dice elogios y es muy sonriente aun cuando está presentando la conducta problemática. Las clases son muy magistrales, caracterizadas por el trabajo individual en el cuaderno o el libro de texto. Algunos compañeros reportan que la docente les ha dado instrucciones de alejarse del niño cuando éste se acerca. Hablar de habilidades, intereses y estilo de vida es muy importante. A nuestro amigo le gusta mucho andar en bicicleta, jugar con arena y agua, correr y saltar en el trampolín. Le encanta la música. Sale de paseo de forma frecuente, pero únicamente con sus padres. No tiene muchas oportunidades de autodeterminación, ya que eligen por él su ropa y las actividades de ocio en las que va a participar. Una vez que hemos recopilado y analizado toda esta información, estamos listos para formular hipótesis. ¿Qué tipo de hipótesis? Hipótesis funcionales o hipótesis sobre la función de la conducta, es decir, ¿para qué le sirve la conducta problemática a esta persona? Y también las hipótesis generales, que son esas reflexiones que nos llevan a considerar de qué otras formas podemos mejorar la calidad de vida de esta persona. En el ejemplo que hemos venido desarrollando, detectamos que la hipótesis de la función es conseguir la atención e iniciar interacción con sus pares.
Definitivamente tendremos mayor éxito en la construcción de un plan de apoyo conductual si realizamos una evaluación clara en todos los aspectos que hemos mencionado. Espero que este video les sea de muchísimo provecho. Hasta pronto. Muy bien, una vez visto este video, es importante saber que uno de los componentes de la evaluación funcional consiste en definir de manera operativa esta conducta problemática. ¿Pero qué queremos decir con esto? Bueno, que tenemos que describir esa conducta tal como se observa, sin emitir ningún tipo de juicio de valor, evitar algún tipo de descripción que sea muy genérica y que pueda presentarse o prestarse para malas interpretaciones por parte de, o distintas interpretaciones por parte de las personas. Es decir, tenemos que hacer una descripción lo más clara y objetiva posible. En este apartado también es muy importante que hablemos de la frecuencia y de la duración de esta conducta que se está presentando. ¿Qué nos permite esto? Tener una línea base, es decir, un promedio de con qué frecuencia, intensidad o duración es que se está presentando esta conducta en el momento cero. Y así, con esta información podemos empezar a hacer ese plan de apoyo conductual. ¿Qué nos permite, además esto, posteriormente contrastar con este promedio de mediciones de conducta que tuvimos? em, Determinar si estamos teniendo un progreso con la aplicación del plan de apoyo que nos hemos propuesto. Entonces, le repito, los dos aspectos fundamentales acá: no hagamos descripciones que sean muy genéricas, seamos los más claros y concisos y precisos posibles, y tener la información respecto a la frecuencia y la duración en que se presenta esta conducta. A continuación vamos a ver un ejemplo de una descripción de la conducta. Muy bien, tenemos acá el ejemplo de la heteroagresividad. Entonces, ¿qué dice? Jala el cabello, golpea con la mano abierta. La conducta es muy frecuente, aproximadamente 2 episodios diarios. La intensidad no es alta, pues la fuerza que aplica se considera media. Sin embargo, sí es una conducta grave por la reacción que generan sus pares. Entonces, este es un ejemplo claro, conciso, preciso de qué es lo que estoy observando. Y eso me va a permitir, o le va a permitir a las personas, comprender realmente qué es lo que ocurre. Voy a darle el pase a Anita, que va a continuar con los otros componentes. Adelante, Ana. Gracias, Ile. Efectivamente, la evaluación funcional tiene 4 componentes. Sileni nos acaba de compartir el primero, y que es el punto de partida, ¿verdad? Esa descripción clara y objetiva de la conducta problemática, cómo se presenta en este momento en el que estamos realizando la evaluación funcional. Pero ese es solo el punto de partida, ¿verdad? Debemos ir un poco más allá. Entonces, el segundo componente tiene que ver con identificar los antecedentes, las consecuencias y las variables asociadas. Cuando hablamos de antecedentes y consecuencias, estamos trayéndonos un conocimiento acerca de la gestión de la conducta humana directamente desde el conductismo, ¿verdad? Que es el ABC de la conducta. ABC por sus siglas en inglés. Es necesario y es muy importante, como en este proceso de investigación que estamos haciendo en la evaluación funcional, que identifiquemos claramente para cada conducta problemática cuáles son sus antecedentes y cuáles son sus consecuencias. ¿A qué se refiere esto? Bueno, cuando hablamos de antecedentes es empezar a observar, a registrar, a sistematizar qué es lo que sucede antes de que la conducta tenga lugar. Qué actividades se están realizando, qué indicaciones se dieron, en qué estado de ánimo parece encontrarse la persona, ¿verdad? Todos esos estímulos, experiencias, situaciones que estén sucediendo antes de que la conducta problemática aparezca. Y cuando hablamos de consecuencias, muchas veces las personas asocian este término únicamente a, digamos, el llamado de atención o el castigo que se le puso a alguien por su conducta. Pero en este marco, ¿verdad?, del apoyo conductual, vamos a entender consecuencias en un sentido mucho más amplio. Y vamos a empezar
a estar muy pendientes también y muy atentas y atentos a que las consecuencias es todo lo que habitualmente pasa después de que la conducta problemática tiene lugar. Entonces, va mucho más allá, por ejemplo, del llamado de atención que le hizo el profesor. Habría que ver las reacciones de los otros compañeros, habría que ver qué pasó con lo que estaban haciendo, si se interrumpió, si se retoma, si lo dejan para otro día. Habría que observar también si en alguna medida alguien responde de una manera que parece estar alimentando esa conducta. Por ejemplo, si estuviésemos ante una conducta socialmente ofensiva, como utilizar vocabulario soez. Pues entonces observamos qué pasa después de que este joven o esta estudiante utiliza esas palabras. Bueno, tal vez la profesora le llama la atención, de pronto algunos compañeros se ríen, se desordena más el espacio de clase y entonces tienen que interrumpir la clase. Todo eso sería parte de las consecuencias. Algo importante es que estos procesos de observación no los hacemos una única vez, ¿verdad? Tal vez tenemos que destinar algunas cuantas sesiones o momentos para poder estar observando y registrando esta información. Entonces, repito, ¿verdad? Antes observamos en este segundo apartado o segundo componente de la evaluación funcional los antecedentes y las consecuencias de cada conducta problemática. Sin embargo, si nos quedáramos únicamente con esto, estaríamos aplicando una metodología muy propia de modelos tradicionales del manejo de la conducta. Por eso es que además tenemos que empezar a identificar lo que llamamos dentro del apoyo conductual positivo las variables o factores asociados. Antes de ver de qué se tratan las variables o factores asociados, vamos a ver un ejemplo que tenemos por acá sobre esos antecedentes y esas consecuencias que tenemos que empezar a identificar. Dice aquí, el antecedente o los antecedentes a esta conducta problemática X, porque eso es lo que ahorita no nos interesa cuál es la conducta, estamos aclarando qué son antecedentes y consecuencias. Se le da la indicación de guardar los materiales, tiene alrededor de 30 minutos trabajando en forma independiente en una tarea que le representa un alto reto cognitivo. Esos son los antecedentes, eso estaba sucediendo y apareció la conducta problemática, empezó a darse la manifestación conductual. Y observamos también qué pasa después. Las consecuencias, dice, alguno de los compañeros le ayuda a terminar el trabajo y guardar. El docente se acerca y trata de consolarle. En algunas ocasiones le dan más tiempo y le permiten continuar. Identificar los antecedentes y las consecuencias es fundamental para llegar al cuarto elemento de la evaluación funcional, que ahora más adelante lo vamos a explicar, que es identificar cuál es la función de la conducta problemática. Generalmente, la información que necesitamos para llegar a esa conclusión de para qué le está sirviendo la conducta a la persona está en esta relación, ¿verdad? En esta triple relación de contingencia, antecedente, conducta, consecuencia. Empezamos a observar, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que hay una relación entre estos tres elementos y que es altamente probable que el para qué la persona usa su conducta está ahí. Esa información la vamos a poder analizar a partir de esto que observamos. Les decía, ¿verdad? Que no nos podemos quedar únicamente con esto porque estaríamos entonces respondiendo a un enfoque muy tradicional del manejo de la conducta y que entonces es importante que veamos, tomemos en cuenta también factores asociados o variables asociadas como los que vamos a ver a continuación. Encontramos factores o deberíamos prestar atención a factores de tipo biológico, psicológico y contextual. Estos factores o variables asociadas también se le conoce como desencadenantes lentos. Ya no es como hacíamos el ejercicio con los antecedentes y consecuencias por cada conducta problemática, sino que son generales. Son todos esos aspectos que rodean la vida de esta persona que no necesariamente están ocasionando la conducta, pero que necesitamos tomar en consideración, que necesitamos darnos cuenta que están ahí y en muchos casos hacer algo al respecto, ¿verdad? Entonces, si hablamos de los factores de tipo biológico,
habría que prestar atención a todas las situaciones de salud, a aspectos sobre el funcionamiento neurológico de esta persona. Si tiene algún diagnóstico de alguna condición asociada a discapacidad, pues eso también es un factor que tenemos que anotar en nuestra evaluación funcional. Si toma algún tipo de medicamento, qué tipo de medicamento toma, cuál es la dosis, eso también es información valiosa que podemos anotar en nuestra evaluación funcional. Algunos ejemplos, ¿verdad? A veces tenemos estudiantes con migrañas frecuentes, con problemas digestivos frecuentes. Es muy común, por ejemplo, dentro de la población que se encuentra dentro del espectro del autismo, los problemas de estreñimiento, ¿verdad? Todos esos detalles, ¿verdad? Que tienen que ver con la salud física de la persona, debemos considerarlas ahí dentro de la evaluación funcional. Bien sea porque cuando diseñamos el plan, porque cuando incluso le planteamos ciertas actividades, tengo que tener conciencia de esto, ¿verdad? Que es una persona que tal vez hoy no se sienta del todo bien, o también porque cuando diseñemos el plan, podríamos tomar cartas en el asunto. Tal vez nadie ha atendido esa migraña, tal vez no se le ha dado un seguimiento para esos problemas digestivos y entonces estrategias que podrían salir en el plan es cómo se va a solventar esta situación. Alergias, las alteraciones o molestias que le puede ocasionar a una chica el periodo menstrual son factores de tipo biológico. Todos los aspectos relacionados con el procesamiento sensorial, ¿verdad? Si hay hipo o hipersensibilidad a ciertos estímulos, toda esa información es valiosa y necesitamos colocarla aquí en este apartado de la evaluación funcional. Por otra parte, tenemos los factores de tipo psicológico. Podemos pasar a la siguiente. Acá nos detenemos a revisar situaciones emocionales por las que o que esté experimentando la persona. Y muy importante, anotamos, prestamos atención a todas esas habilidades adaptativas que estén muy bajitas o que no estén, ¿verdad? Que estén ausentes y que de alguna u otra manera, pues incide, ¿verdad? En la autonomía, en la participación, en la interacción de esa persona estudiante. Entonces, este no es el apartado donde hablamos de las habilidades que la persona tiene. Al contrario, ¿verdad? Es revisar, ¿verdad? Que de pronto es un chico de 16 años y aún requiere apoyos o acompañamiento o que se le acompaña a aprender habilidades para hacer uso independiente del servicio sanitario, ¿verdad? Tiene que ver con las habilidades adaptativas y están bajitas, según lo esperado para una persona de 16 años, ¿verdad? Evidentemente dentro de lo razonable, ¿verdad? De pronto, pues, si hay una situación de discapacidad motora de por medio y que es por esta situación que la persona no puede hacer uso independiente del servicio sanitario, pues eso es otra cosa, ¿verdad? Pero entonces, en términos, ¿verdad? Generales, hablamos de poner atención a qué habilidades habría que trabajar más con esta persona, ¿verdad? Y algunos procesos o situaciones emocionales que esté experimentando y que sea importante que tomemos en consideración. Algunos ejemplos, ¿verdad? Requiere apoyo para vestirse y desvestirse, dificultades en el lenguaje expresivo. Vean que estas tienen que ver con las habilidades adaptativas. Se encuentra en proceso inicial la lectoescritura, también, ¿verdad? Para las habilidades académicas funcionales, que son parte de las habilidades adaptativas. Recientemente ha muerto su mascota, ¿verdad? Una situación emocional que para algunas personas podría resultarnos bastante complicado y triste, ¿verdad? La ruptura de una relación, por ejemplo. Y por último, los otros factores o variables que tenemos que considerar son las de tipo contextual. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Aquí a lo que vamos a prestar atención es a todos los aspectos que podrían ajustarse, mejorarse de lo que hace o de lo que pasa con lo demás y los demás. Las demás, cuando hablamos de lo demás, las actividades, las rutinas, los materiales, el espacio físico,
cuestiones de estímulos sensoriales, de clima, ¿verdad? Y cuando hablamos de los demás, tiene que ver con las reacciones, las actitudes de las otras personas. Incluso, por ejemplo, situaciones donde se están dando procesos de educación inclusiva, y ha pasado varias veces en nuestro país, lamentablemente, un grupo de familias que se asocia para protestar y cerrar ese centro educativo hasta que se lleven a ese estudiante porque hace crisis conductuales. Eso es un factor contextual. Es un grupo de personas generando actitudes de discriminación, ¿verdad? Un grupo de personas con las que tal vez haya que trabajar para ofrecer información en materia de derechos, en materia de inclusión. Entonces, cuando hablamos de los factores de tipo contextual, yo creo que aquí es donde la evaluación funcional se nos vuelve mucho más rica, ¿verdad? Porque empezamos a prestar atención a todo lo que habría que modificarse, mejorarse, ajustarse respecto al entorno, no la persona, sino todo lo que le rodea. Aquí algunos ejemplos, bueno, el que les decía de estas familias, otros ejemplos, actividades que se le proponen, tal vez que a esa persona le representan un reto cognitivo muy alto, ¿verdad? O tal vez actividades que no son significativas o son muy aburridas, ¿verdad? Eso es un factor de tipo contextual. El espacio físico propiamente, ¿verdad? A veces vamos a espacios de aulas, ¿verdad? Muy oscuras, con poca ventilación, con exceso de estímulos ¿verdad? De decoración, que más bien, pues alguna persona eso podría incidir en la posibilidad de participar, de sentirse a gusto. Em, Aspectos como la dificultad de ponernos de acuerdo en cuanto a las normas en las personas adultas que rodeamos a a esta persona estudiante, por ejemplo, cuando papá y mamá no se pueden poner de acuerdo en cuanto al manejo de límites, o cuando equipo docente y familia no pueden concordar tampoco en cómo van a hacer el manejo de las normas, de los límites o de la disciplina. Eso es un factor contextual, es un problema de los otros que hay que solucionar. Actitudes de las otras personas, por ejemplo. Entonces, vean que en este segundo componente de la evaluación funcional tenemos también, ¿verdad? Podríamos verlo como dos subapartados. El apartado en el que identifico antecedentes y consecuencias de la conducta problemática, y el otro en el que exploro esos desencadenantes lentos, esas variables que están relacionadas, que no necesariamente ocasionan la conducta, pero que debemos tomar en consideración. Silenia a continuación les explica el tercer componente de la evaluación funcional. Muy bien, gracias, Ana. Sí, tal como lo menciona, el tercer componente corresponde a las habilidades, los intereses y el estilo de vida. ¿Y qué necesitamos con esto? Bueno, que la propuesta de apoyos conductuales que vayamos a realizar responda a una planificación centrada en la persona. Y para esto es muy importante determinar cuáles son las habilidades que esta persona posee, las habilidades que sobresalen, incluso esas habilidades ocultas en comportamientos que no siempre nos parecen adecuados. Es muy importante en este detenerse a identificar cuáles son esos intereses, cuáles son las metas, los sueños. Y aquí, fundamental el acompañamiento de la familia. Ellos son quienes nos pueden dar luces de esta información de cosas que le agradan a la persona. Y por supuesto, la misma persona, ¿verdad? La misma persona estudiante tiene que, pues decirnos, ¿verdad? Involucrarlos en todo en este proceso, para conocer qué cosas le agradan mucho, esas situaciones, los estímulos, las experiencias o temas que le resulten, que le resulten muy agradables y que pueden ser reforzantes. También es muy necesario acá identificar cuál es el estilo de vida de esta persona, qué hace esta persona más allá del centro educativo y la participación que tiene dentro del centro, qué hace fuera, qué hace en su tiempo en la comunidad, en la casa, con su familia. Es decir, todas esas posibilidades que tiene en el hogar, en el contexto de la comunidad y las oportunidades que se le ofrecen también para oportunidades de autodeterminación, oportunidades de independencia. Por eso es que es importante saber si se le permite
o qué tanto se le permite ser autónomo en la toma de decisiones, por ejemplo, qué tipo de ropa le gusta ponerse, cuál es el tipo de corte de cabello que prefiere, las actividades que quiere realizar, los alimentos que quiere comer, qué cosas le gustan, qué cosas no. em, y entonces, ¿qué es lo que nos permite esto? Acercarnos a un perfil de quién es ese ser humano, ¿verdad? No solamente estos componentes o estos aspectos que hemos hablado, aquí es necesario detenerse a conocer esta información porque es lo que nos va a permitir posteriormente la toma de decisiones ya en el plan de apoyo propiamente. Entonces, este es básicamente ese tercer componente, como les decía, detenernos a conocer qué le gusta, qué hace esta persona fuera del centro educativo y la participación que tiene en este. Anita les va a continuar con el cuarto componente de la evaluación funcional. Gracias, Ile. El cuarto y último elemento de esta evaluación funcional tiene que ver con la formulación de hipótesis sobre la función de la conducta. Si repasamos, ¿verdad?, lo que hemos estado conversando, eh, el hacer una evaluación funcional tiene que ver con la aplicación del método científico. Empiezo haciendo observaciones, ¿verdad? Investigando, haciendo entrevistas, consultando documentación. Es un proceso de investigación, ¿verdad? Recopilación de datos, de información que posteriormente tengo que analizar, ¿verdad? Porque no me serviría de nada recopilar un montón de información que no analizo. Y voy a terminar este proceso planteando hipótesis. ¿Hipótesis de qué tipo? Hipótesis de para qué le sirve la conducta problemática a esta persona estudiante. No es lo mismo hacer un juicio de valor sobre una conducta problemática que plantear una hipótesis basada en el análisis de información que hemos investigado. Entonces, este cuarto componente es una de las piezas fundamentales en el apoyo conductual positivo, porque cuando vamos a diseñar un plan de apoyo conductual, la conducta problemática deja de ser la protagonista. Si bien fue el punto de partida, ¿verdad? Fue el primer elemento del que hablamos ahorita para hacer una evaluación funcional, deja de ser lo más importante y lo más importante a tomar en consideración si queremos ver, ¿verdad? O acompañar a la persona a cambiar, ¿verdad? En relación a su conducta, va a ser la función, va a ser el para qué. A continuación tenemos un gráfico para explicar esto de una forma más ilustrada. A, a mí me gusta mucho utilizar esta figura del iceberg, ¿verdad? Porque tiene una relación bastante estrecha con la conducta problemática y su función. Resulta que cuando explicábamos anteriormente, ¿verdad?, que tengo que empezar por definir esa conducta, estoy describiendo lo que puedo observar, ¿verdad? Y cuando vemos un iceberg, realmente lo que podemos ver es ese pedazo de hielo que está flotando sobre la superficie del mar, ¿verdad? Pero sabemos que debajo de eso hay un trozo de hielo tal vez todavía más grande que el que podemos observar. Entonces, en esta relación, la conducta problemática es lo que yo puedo ver, es lo que se observa, ¿verdad? En este ejemplo que tenemos acá, dice destruir los materiales. Yo puedo ver que una persona destruye los materiales que se le facilitan, pero siempre tengo que tener claro que esa conducta problemática tiene una necesidad subyacente. Siempre, todas las conductas problemáticas tienen una función, tienen un para qué. Y eso es lo que tenemos que encontrar, lo que tenemos que descubrir, no a partir de los juicios de valor y de inferencias que no tienen fundamento, sino a partir de este proceso de investigación y de análisis. ¿De qué se trata la función de la conducta? Eso que está por debajo, lo subyacente. Bueno, puede ser que esta persona destruya los materiales, pero la función de su conducta, que sería lo más importante que vamos a atender, es evitar tareas que le cuestan mucho. Cuando comprendemos eso, ya yo no estoy
necesariamente enfocada en eliminar la conducta de destruir materiales, sino en enseñarle a esta persona otra manera de que nos pueda comunicar que esto le cuesta, ¿verdad? Que necesita ayuda, que no lo puede hacer. Yo creo que esto es una de las piezas claves del apoyo conductual positivo y tal vez lo que a veces nos cuesta más, ¿verdad? Porque sobre todo cuando hablamos de conductas socialmente inadecuadas, lo que queremos es que la conducta se quite rápido, ¿verdad? Y no atendemos necesariamente a para qué esta persona está usando la conducta. Yo puedo hacer esfuerzos por quitar esa conducta y puedo aplicar algunas técnicas para que esa conducta de destruir materiales no esté más, pero la necesidad me va a seguir quedando ahí abajo. ¿Y qué pasa si yo le corto ese iceberg, ese pedazo de hielo que vemos en la superficie, pero dejo lo de abajo? Lo que va a pasar es que en algún momento vuelve a salir, ¿verdad? Vuelve a flotar otro trozo de hielo. Quiere decir que si yo no le enseño a la persona algunas habilidades, si estoy solo enfocada en eliminar la conducta, pero no le di una herramienta a la persona para lidiar con esto, cuando no sé hacer algo, ¿verdad? ¿Qué hago cuando no sé hacer algo, cuando algo me cuesta? Entonces, esa conducta u otra conducta va a aparecer. Ujú. Vamos a la siguiente diapositiva, que es donde ya Ana les va a explicar propiamente qué es el plan de apoyo conductual. Entonces, Anita, le doy el pase de nuevo para que usted inicie con este tema, que es ya la segunda parte de del plan de apoyo conductual que estamos conversando en este webinar. Gracias. Habíamos dicho, ¿verdad?, que el modelo de apoyo conductual positivo plantea la necesidad de llevar a cabo 3 procesos. El primer proceso, una evaluación funcional. Una vez que hemos hecho una buena evaluación funcional, robusta, con bastante información, no información de relleno, sino información que realmente necesitamos, entonces estamos listas y listos para disponernos a elaborar el plan de apoyo conductual. Algo importantísimo es que el modelo de apoyo conductual positivo no tiene un enfoque clínico, les decía antes, ¿verdad? Está más bien en total concordancia con el modelo social, donde comprendemos que el trabajo colaborativo es una pieza fundamental, ¿verdad? Los planes de apoyo conductual se elaboran mediante el trabajo colaborativo, no lo hace una persona, ¿verdad? No dice una sola persona, la especialista, ¿verdad? No diseña las estrategias y le dice a los demás qué es lo que tienen que hacer. Tomamos esa evaluación funcional y nos vamos a sentar como equipo de trabajo. Y cuando hablo de equipo de trabajo no me refiero únicamente al equipo docente. El equipo de trabajo involucra también a la familia y a la persona estudiante. Nos vamos a sentar como equipo de trabajo a pensar juntos qué hacer con cada uno de los elementos que hemos encontrado en la evaluación funcional y que pues vamos a plantear estrategias para abordar en este plan de apoyo conductual. Importante señalar que así como la evaluación funcional tiene 4 componentes, el plan de apoyo, un plan de apoyo conductual efectivo, eficiente, integral, que concuerde con este modelo de apoyo conductual positivo, tiene 4 tipos de estrategias. Yo creo que eso también es una de las diferencias más grandes con otros modelos de gestión de la conducta donde aplicábamos una técnica operante de manejo conductual, que dicho sea de paso, no es que se dejan de lado, las podemos incorporar dentro del plan de apoyo, pero no es una técnica. Ya vamos a ir viendo entonces que son 4 tipos de estrategias y dentro de ellas, todas las que el equipo de trabajo construya, genere, ¿verdad? No están en ningún libro tampoco, hay que pensarlas a partir de ese análisis que hacemos en la evaluación funcional. Por lo tanto, ¿verdad? Los planes de apoyo conductual son una respuesta individualizada. Yo no puedo coger el plan de apoyo conductual de Pedro y para aplicarlo con Juan, ¿verdad? A cada uno de estos 2 estudiantes habría que diseñarles un plan de apoyo conductual de acuerdo a su evaluación funcional, ¿verdad? Son personas distintas, con habilidades, con intereses, con situaciones de vida diferentes, por ende no son recetas, ¿verdad? Y esto nos lleva a algo importante, que es comprender
que son respuestas individualizadas. Otro aspecto que también cabe señalar, ¿verdad? Es que aplicar el apoyo conductual positivo probablemente tome más tiempo que aplicar otras técnicas o otras estrategias de modelos tradicionales de manejo de la conducta. Sin embargo, los efectos, los resultados que un plan de apoyo conductual diseñado bajo este modelo puede que sí, nos tome más tiempo en hacerlo, en ejecutarlo, en ver los logros, pero lo que sí garantiza es que esos logros se mantienen a largo plazo. Se quedan tal vez para el resto de la vida con la persona estudiante para quien se diseñó el plan. Entonces vamos a ver el primer componente de un plan de apoyo conductual. En primer lugar, ¿verdad? El primer tipo de estrategias que debemos diseñar dentro de un plan de apoyo conductual tiene que ver con la modificación o la posibilidad de ajustar o modificar los antecedentes y las variables asociadas que encontramos en la evaluación funcional. Estas estrategias son de tipo preventivo y proactivo. Es más, ni siquiera está pasando la conducta, pero ¿cómo hacemos para que no suceda, ¿verdad? ¿Cómo nos adelantamos? ¿Cómo ajustamos ciertos elementos para evitar tener que estar interviniendo la conducta? Dentro de este modelo, una de las cosas que aprendemos, ¿verdad? Es que entre menos yo tenga que responder a la conducta problemática, mejor, porque no la refuerzo, ¿verdad? Si yo constantemente tengo que llamar la atención sobre una conducta problemática, ya estoy dejando ahí un refuerzo en la persona de la existencia de esa conducta. Entonces, si yo me adelanto, si ajusto cosas para que esa conducta ojalá ni siquiera suceda, mucho mejor. Entonces, ¿cómo hacemos para que las conductas problemáticas no ocurran o ocurran lo menos posible? Y también cómo promovemos, qué ajustamos, qué incorporamos, qué modificamos para que estos entornos en los que la persona estudiante se desenvuelve sean más óptimos para el aprendizaje y la participación. Vamos a ver un ejemplo que tenemos por ahí. El cuadrito que está arriba corresponde a un informe de una evaluación funcional. Vean que tiene los 4 componentes, ¿verdad? En el primer apartado, nombre y descripción de la conducta problemática. En el segundo, identificación de antecedentes, consecuencias y variables asociadas, hipótesis de la función de la conducta y habilidades, intereses y estilo de vida. Y vean que abajo, ¿verdad? Hay otra tablita con los 4 tipos de estrategias que debe contener un plan de apoyo conductual. Vamos a concentrarnos en la segunda columna de la tabla superior, ¿verdad? De la evaluación funcional. Ahí me disculpan que no se ve, no se aprecia muy bien, la letra está pequeñita, pero el contenido, o sea, lo que dice la información no es lo que nos importa tanto, sino que ustedes puedan apreciar la relación, ¿verdad? De dónde tomo información para generar o para diseñar las estrategias. En esa evaluación funcional, la conducta que es heteroagresividad, jala el cabello y golpea con la mano abierta, es bastante frecuente, aproximadamente 2 episodios diarios. Su antecedente son los recreos. ¿Sí? Ese es el antecedente de la conducta. Salen al recreo y se dispara la conducta. Y las consecuencias, bueno, dice que algunos compañeros se alejan, corren, reaccionan quejándose, etc. Cuando vamos a plantear el primer tipo de estrategias en el plan, estrategias sobre los antecedentes, yo me voy a eso y veo qué es lo que antecede la conducta, el recreo, cómo lo ajusto, cómo lo modifico, cómo lo corrijo. Bueno, el equipo docente va a realizar recreos mediados. Ya hice un ajuste en ese antecedente, que era el recreo. Y entonces estoy con ese ajuste previniendo que la conducta problemática aparezca. ¿Okay? Entonces, es de ahí, de este apartado de la evaluación funcional, de donde tomo información de las cosas que tengo que modificar o ajustar para prevenir que la conducta suceda y para optimizar también los entornos en los que la persona participa, que sean más propicios para la aparición de nuevas habilidades. Vean que también en el cuadrito de la evaluación funcional, en la tabla superior, tenemos subrayado en color verde un ejemplo, ahí debería haber mucha más información, pero este es solamente un ejemplo de una variable asociada de tipo contextual. Dice, clases muy magistrales, se recurre a estrategias de mediación muy pasivas con mayor frecuencia.
Eso tiene que ver con las actividades y la mediación pedagógica. Y la transformo en una estrategia en el plan de apoyo conductual, que también corresponde en el color verde, dice la persona docente del servicio de apoyo. Esto es un ejemplo pensado para servicios de apoyo y la educación regular. eh, Le va a modelar a los docentes de grupo cómo incorporar los principios del diseño universal para el aprendizaje en las clases. Probablemente a continuación, en ese plan, debería estar otra estrategia que diga los docentes de grupo se comprometen a implementar esos principios del DUA que la compañera del servicio de apoyo nos va a modelar. Eh, Esto entonces quiere decir que con cada uno de las variables asociadas que tengamos ahí que deben prestarse la atención para ser corregidos o realizarse algún ajuste para mejorar esa situación, se van a transformar en estrategias sobre los antecedentes y las variables asociadas. Por ejemplo, si la variable fuese de tipo biológico y esta persona tiene esos problemas digestivos de los que hablábamos antes, pero nunca ha sido atendido, ¿verdad? Tal vez una estrategia en este primer componente o apartado del plan de apoyo conductual sería que la familia se compromete a llevar a este muchacho a un chequeo médico, ¿verdad? Para que valoren si requiere algún tipo de tratamiento. ¿Ok? Entonces son todos esos ajustes que hacemos con respecto a esa información que encontramos en el segundo apartado de la evaluación funcional. ¿Sí? Sí, damos la diapositiva. Muy bien. Este segundo tipo de estrategias que Anita nos mencionaba ahora son cuatro tipos. Bueno, el segundo son las estrategias sobre el estilo de vida y lo que permiten es que, lo que se hace aquí es que el equipo de trabajo, como ya les comentábamos, tiene que planificar estrategias y en este caso que sean acordes a esas habilidades y esos intereses que habíamos identificado, de manera que con esto logremos mejorar la percepción de la propia vida que tiene o la percepción que ese estudiante tiene sobre su propia vida y que le permitan sentirse pleno o plena, satisfecho, satisfecha y realizado. También tiene que ver con la participación de esta persona en entornos más inclusivos, participación en contextos comunitarios, como les hablábamos ahora, y opciones también propuestas para que la persona pueda mejorar su toma de decisiones. Pretenden, como les decía, mejorar la calidad de vida de esta persona y se basa en dos principios principales. Uno es la generalización y otro es el mantenimiento, o más bien eso es lo que va a permitir la generalización y el mantenimiento. ¿Qué queremos decir con esto? La generalización es que estas posibilidades de que las habilidades que adquirió las pueda o las habilidades que aprendió las pueda implementar en diferentes entornos y en diferentes situaciones. ¿Y qué es lo que logramos cuando se generaliza una habilidad? Se potencia el mantenimiento, es decir, la adquiere o la instaura como parte de su repertorio de habilidades y conocimientos y así las puede implementar en diferentes momentos de su vida y a lo largo de su vida. Entonces, esto, como les decía, nos permite el hecho de que la persona implemente o participe en entornos comunitarios o de otro tipo, acordes a sus intereses y que están fuera totalmente de lo que es el contexto educativo. Entonces, vamos a ver a continuación, porque como les mencionaba Ana, ¿verdad? Eso tiene una relación completamente con lo que identificamos en el plan de apoyo. Entonces, por eso es que de la evaluación funcional. En la evaluación funcional, nosotros, como yo les expliqué ahora en el momento que estábamos en este tema, necesitamos identificar cuáles son las habilidades, intereses y estilo de vida de esta persona, qué es lo que le gusta, en qué términos se le permite tomar decisiones, qué le interesa, qué hace fuera del contexto educativo. Entonces, en la tabla de arriba, que corresponde a la evaluación funcional, ahí habíamos anotado que le gustaba andar en bicicleta, que le gustaba jugar con arena. Bueno, así es como está el ejemplo, ¿verdad? De este caso. No habíamos hablado de qué intereses en ese momento, sino que apenas íbamos a empezar a identificar qué le gustaba. Entonces, esa información
esa información que también recopilamos, por ejemplo, que le gusta la naturaleza y los insectos, que le gusta escuchar música, que le gusta salir de paseo o sale de paseo con frecuencia con su familia, que realiza pocas elecciones sobre aspectos propios de su vida cotidiana. Toda esa información que logramos identificar ahí es la que nos va a servir de insumo para ya en el plan de apoyo, en la columna sobre estrategias sobre el estilo de vida, diseñar cuáles son las estrategias que vamos a plantear. Y como mencionábamos, hemos mencionado en reiteradas ocasiones, para eso es muy importante acá y en todo el momento la participación de la familia y de la propia persona estudiante. ¿Por qué? Porque aquí es, al ser aspectos fuera del contexto educativo, la familia pues también debemos más bien plantear estrategias que puedan ser cumplibles y realizables. Entonces, por ejemplo, ahí está que la familia se compromete a probar con la incorporación a un grupo de guías scout de la comunidad. O bien, lo que se tomó la decisión era que se iba a incorporar a la persona estudiante en un grupo de danza que está en la comunidad. Entonces, por eso es que necesitamos aquí conocer la información incluso de qué hay en el contexto comunitario, cuáles son las posibilidades que tiene la familia de llevarlo o llevarla o acompañarlo a estas actividades. Y esto pues también tiene que ser acorde a lo que la persona le gusta y lo que identificamos, como les decía, y es una oportunidad también para trascender, porque el grupo de docentes también puede reunirse posteriormente con el grupo de guías scout o el grupo de danza o donde sea que hayan decidido que iban a incorporarlo a participarlo o iba a ingresar para hacer algún tipo de trabajo de conciencia, derribar mitos y prejuicios acerca de las personas con discapacidad, em, y de esta forma minimizar de algún modo las barreras que el entorno, o incluso a veces barreras actitudinales que el entorno nos presenta para con las personas estudiantes. Continúa Ana entonces con la cuarta, con la tercera, es las estrategias que en este caso son las de propiciar los aprendizajes de nuevas habilidades. Sí, gracias, Sile. Yo creo que tal vez aquí es donde la gente se queda un poquillo pegadilla cuando están realizando los planes de apoyo conductual, porque les decía antes, hace un ratito, que este modelo no está enfocado en eliminar conductas, en suprimir conductas, sino que tiene más una filosofía de sustituirlas, de reemplazarlas, porque comprendemos que esas conductas se deben a algo y responden a algo y sirven para algo, ¿verdad? Y lo que les explicaba con el ejemplo del iceberg, ¿verdad? Yo no, si quito solo la conducta, dejo a la persona desarmada para solventar esa necesidad que tiene. Entonces, a veces aquí es donde la gente se pierde un poquitito. Estas son las estrategias para propiciar el aprendizaje de nuevas habilidades. Pero entonces, ¿dónde se nos pierde a veces la gente? Em, yo siempre les digo esto, cuando pensamos en estrategias para propiciar el aprendizaje de nuevas habilidades, tenemos que pensar en dos vías que están sucediendo simultáneamente. Una es que debemos enseñar a la persona estudiante una habilidad sustitutiva o una conducta alterna o una conducta sustitutiva que reemplaza la conducta problemática, pero le sirve a la persona para lo mismo. Pero además, al mismo tiempo, tengo que estar pensando en otras habilidades generales y de afrontamiento, que es lo que me va a hacer sostenible este plan, porque si me quedo solo con la conducta sustitutiva, que ya vamos a ver de qué se trata, este plan se me va a caer a corto plazo. Entonces, pensando en dos vías, ¿verdad? Hay que planificar la enseñanza de una habilidad sustitutiva o una conducta alterna y la enseñanza de habilidades generales y de afrontamiento. Nos podemos devolver a la diapositiva anterior, por favor. ¿Ok? Vamos a ver aquí, ir hilando un poquito algunas de las cosas que estuve mencionando cuando veíamos la evaluación funcional. Yo les comenté que cuando lleguemos al plan de apoyo conductual, esa conducta problemática que está ahí en la primera tabla, que es la heteroagresividad que golpea y jala el cabello, ya no va a ser la protagonista. Que va a ser la protagonista va a ser la función de la conducta.
¿Cómo la encontré? Yo tenía esa conducta, hice el proceso de investigación, de observación y encontré esos antecedentes y esas consecuencias. Vean la relación. La conducta, jala el cabello, golpea con la mano abierta a sus compañeras, compañeros. El antecedente, el juego libre, las interacciones naturales, el recreo. Consecuencia, los compañeros se alejan corriendo, algunos se quejan, otros le dan quejas al adulto. Cuando yo analizo esa relación, esa triple relación de contingencia, es fácil llegar a la conclusión de la función de la conducta. ¿Para qué está usando este chico esa conducta de heteroagresividad? Al parecer, para obtener interacción con sus pares. O sea, quería jugar con ellos, pero no sabía cómo. Quería iniciar una interacción social, pero no sabía cómo. Entonces les golpeaba, les jalaba el pelo y cuando ellos salían corriendo, más divertido se ponía el juego, ¿verdad? Entonces, alimentando esa necesidad que tenía, ¿verdad? Y que yo quiero interactuar, no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Hay personas, sobre todo nuestra población, con alguna condición asociada a discapacidad, que las habilidades sociales, las habilidades para la participación, hay que enseñarlas de manera planificada, o sea, tenemos que pensar en enseñarlo, habilidades que otras personas adquirimos de forma natural, ¿verdad? Entonces, una habilidad como esas, por ejemplo, de iniciar una interacción social, empieza a adquirirlo los chiquillos desde muy temprana edad a partir de las experiencias, ¿verdad? En la situación de este chico había que enseñárselo, no lo aprendió de manera natural, entonces quería jugar, no sabía cómo, quería iniciar esas interacciones, esos acercamientos, no sabía cómo, le golpeo, le jalo el pelo, porque eso genera una respuesta, genera una interacción. Cuando yo me voy al plan de apoyo conductual, yo no trato o no me enfoco en que deje de golpear y de jalar el pelo. Me voy a enfocar en qué le enseño que reemplace la conducta de jalar el pelo y golpear, pero que le sirva para lo mismo. En este caso, en amarillo, ahí en la tercera columna del plan de apoyo conductual, vemos que responde completamente a la función de la conducta. Dice, el equipo docente le enseñará a utilizar frases como ¿quieres jugar conmigo? O andar unas postales y decirle a los chicos, miren mis postales, ¿verdad? Esto es un ejemplo para un chico evidentemente de primaria, pero como les decía, no nos interesa tanto la información, sino que ustedes vayan viendo la relación. A tocar el hombro suavemente para iniciar esa interacción social. Estamos enseñando habilidades que le sirven exactamente para lo mismo a la persona, que cumplen la misma función. Eso es enseñar una habilidad alterna o una conducta sustitutiva. Lo que pasa es que no me puedo quedar solo ahí, porque imaginemos que preparé al grupo, ¿verdad? Para que le respondan de cierta manera cuando se acerca, para que ya no corran, para que más bien lo esperen, le choquen la mano. Hice todo una preparación de los demás. Eso es una estrategia de variables asociadas, de las primeras. Al chico le estoy enseñando, acérquese, tóquele el hombro, dígale que quiere jugar con usted, enséñele sus postales. Todo va perfecto. Tiene que haber una respuesta inmediata para que la persona empiece a notar que usando una conducta más ajustada, más positiva, tiene los mismos resultados. Pero supongamos que en algún momento alguien le dice, no, no quiero jugar, ¿verdad? O de pronto, no, había otra actividad que, no sé, con reglas y normas que este chico todavía no comprende y se quedó por fuera. Necesito preparar a la persona para eso también. ¿Cómo me autorregulo? ¿Cómo afronto esa situación sin necesidad de volver a la conducta problemática? Eso es la enseñanza de habilidades generales y de afrontamiento. Si quiere, podemos pasar a la siguiente diapositiva, a la otra. ¿Okay? Ahí vemos otro ejemplo, el que estábamos usando para explicar qué es la función de la conducta. Entonces, la conducta observable, ¿verdad? El trozo de hielo que flota sobre el mar, destruir materiales. Eso lo vemos. Hicimos todo el proceso de análisis y nos dimos cuenta que la función es evitar tareas difíciles. ¿De qué se trata enseñar una habilidad alterna o una conducta sustitutiva o una habilidad sustitutiva? Le enseño a la persona otra forma que le sirva para lo mismo. Y aquí es donde les decía, a veces la gente se nos queda pegadilla,
porque sí entendí que destruye los materiales para evitar tareas difíciles. A veces la gente dice que haga la tarea, eso es lo que hay que enseñarle. No, tengo que enseñarle otra forma de evitarla, que no sea destruyendo los materiales. Porque que hacer la tarea no cumple la misma función, evitarla, ¿verdad? No tiene que hacerla. Y aquí a veces la gente convulsiona un poco, ¿verdad? Porque dice, entonces que no haga la tarea temporalmente, ¿verdad? Tenemos que darle a la persona ese mensaje de, si usted usa esta otra conducta, también le sirve y le sirve más. Entonces, ¿qué podría yo enseñarle? Tal vez que de forma gestual la persona haga una seña de pausa, ¿verdad? Estoy ante esta tarea difícil que me cuesta y le enseño que en vez de romper todo, me haga así, pausa, ¿verdad? Y pare. Y está bien. Eso es preferible a que rompa todo el material. O le podría enseñar como conducta alterna a pedir ayuda, ¿verdad? Estoy ante esta tarea difícil. En vez de romperla toda, lo que tengo que enseñarles es a pedir ayuda o a pedir un descanso, ¿verdad? Porque tal vez ya está sobrepasado con lo que tiene que hacer. Em, pero no me puedo quedar únicamente con esto, ¿verdad? En este mismo ejemplo que tenemos acá, yo le puedo enseñar una pausa, pero esa es la habilidad sustitutiva. Tengo que ir enseñando habilidades generales y de afrontamiento. ¿Como cuáles? Habilidades de trabajo, iniciar y terminar una tarea, pero no en las difíciles, ¿verdad? Voy reforzando esa habilidad en otras donde la persona sí participe con mayor disposición porque no le cuestan tanto. Tal vez tenga que mejorar las habilidades de comunicación. Muchas de las conductas problemáticas están asociadas a un intento de comunicar algo, ¿verdad? Entonces, tal vez tengo que mejorar las habilidades de comunicación. Habla, pero no está haciendo uso funcional de esas habilidades comunicativas. Tengo que enseñarle. Usted puede decir, quiero descansar. Usted puede decir, necesito ayuda, ¿verdad? Le enseño a utilizar esa comunicación. Tal vez tenga que enseñarle algunas técnicas o habilidades de autocontrol, ¿verdad? Cuando estés ante algo que te frustra mucho, puedes respirar, puedes imaginar cosas divertidas, puedes ir a tomar un vaso con agua, técnicas para controlar su propia conducta. Tal vez, ¿verdad? Si además dentro de la evaluación funcional encontré que iba bastante desfasadillo en la parte académica y que todavía no usa de forma independiente el servicio sanitario, esas habilidades que vamos a enseñar también van aquí dentro de las habilidades generales y de afrontamiento. Vamos a reforzar el aprendizaje del uso sanitario de forma independiente. Vamos a generar algunas herramientas, algunas estrategias para reforzar la parte de lectoescritura. Las habilidades, ¿se acuerdan que las habíamos explorado en la evaluación funcional como una variable de tipo psicológico? Las que están bajitas y que esta persona está necesitando. Pues aquí también vamos a plantear estrategias para el aprendizaje o el desarrollo de esas habilidades que habíamos encontrado bajitas. Entonces, cuando hablamos de estrategias para la enseñanza o el aprendizaje de nuevas habilidades, pensamos en dos vías. Debo enseñar una conducta alterna que le sirva exactamente para la misma función y reemplace la conducta problemática, y debo enseñar habilidades generales y de afrontamiento. Ok, el último componente o apartado del plan de apoyo conductual tiene que ver con las estrategias sobre las consecuencias. Estas son las únicas estrategias reactivas del plan. Yo creo que también una de las diferencias más grandes entre el modelo de apoyo conductual positivo y otros modelos tradicionales de gestión de la conducta es que en otros modelos prácticamente solo usamos estrategias reactivas. ¿Qué quiere decir reactivas? Como reaccionamos ante la conducta esperada o como reaccionamos ante una conducta problemática. Vean que este plan de apoyo nos ha ofrecido, ¿verdad? La necesidad de plantear 4 tipos de estrategias. De esas, las 3 anteriores que hemos analizado son estrategias preventivas y proactivas. Y solamente una, que son estas estrategias sobre las consecuencias, son reactivas. Esto garantiza también un acompañamiento mucho más integral. ¿De qué se tratan las estrategias sobre las consecuencias? Bueno, vamos a ponernos de acuerdo como equipo de trabajo. ¿Cómo vamos a responder todas las personas de apoyo para esta persona estudiante cada vez que
esta chica o este chico recurra al uso de las nuevas habilidades que está aprendiendo. Cada vez que se acuerde que tiene que pedir pausa en vez de romper todo, cada vez que diga necesito ayuda, cada vez que diga quiero un descanso, quiero parar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a responder los demás? Y aquí conviene, ¿verdad? Recordarnos que una de las claves para que esto funcione es que la conducta alterna que le estemos enseñando a la persona tiene que ser igual o más eficaz y eficiente de lo que era la conducta problemática. Voy a llevarlo al ejemplo. Si esta persona rompía el material, por supuesto ya no hizo la tarea porque ya la rompió, ¿verdad? Ya eso le funcionó para evitar esa tarea difícil. Quiere decir que si yo le voy a enseñar a esta persona que en vez de romper, pida la pausa y que entonces puede evitarla, al menos por un tiempo, ¿verdad? O hasta que tal vez cambiemos la estrategia y le acompañemos a hacerla, lo que sea que vaya a pasar después. Cada vez que me haga la pausa, tengo que responder con lo que la persona está solicitando. O sea, cada vez que haga esto, decir, pare, no hay problema. Vamos a descansar 5 minutos. Muy bien, te acordaste. Viene la otra parte, el reforzamiento positivo, ojalá de tipo social, ¿verdad? Nos reservamos los reforzadores de tipo tangible, el sticker, el chocolatico, para personas con un compromiso importante a nivel intelectual que aún no interpretan tal vez algo tan abstracto como un elogio, o personas de muy corta edad, ¿verdad? Que todavía están en el desarrollo también de ese pensamiento abstracto. Pero entonces el elogiar a una persona, el felicitarle por hacer uso de esas nuevas habilidades, tanto de la conducta alterna como de las habilidades generales y de afrontamiento que estamos usando, ¿verdad? Tal vez conforme va avanzando el tiempo, ¿verdad? Y hemos trabajado esa habilidad también paralelo de iniciar y terminar una tarea, va avanzando el tiempo y tal vez hoy me dice pausa y yo le diga, no, sí puedes terminar un poquito más y ya le he enseñado habilidades de autocontrol, ¿verdad? Y entonces la persona respira, usa sus nuevas habilidades de autocontrol que estamos enseñando y sigue. Y eso hay que responder a eso también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a responder todo el equipo docente cada vez que la persona recurra a las nuevas habilidades que está aprendiendo? Pero también hay que ser realistas, ¿verdad? Esto no es magia, no funciona maravillosamente el 100% de las veces, también tenemos que prever, bueno, y cuando recurra a la conducta problemática, porque apenas está en proceso, porque lo olvidó, ¿verdad? Porque la conducta problemática está muy instaurada y va a ser tal vez difícil o va a tomar tiempo reemplazarla por la otra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder todo el equipo cuando recurra a la conducta problemática? Y esas estrategias también tienen que quedar claras. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a aplicar algún tipo de medida correctiva? ¿Cuál va a ser esa? Que realmente funcione para la persona estudiante, ¿verdad? Sabemos, yo creo que no hay ni que aclararlo, en los servicios de educación especial lo tenemos clarísimo, el uso de boletas, de rebajo de puntos y esas cosas no sirven para nada, no aplican, no funcionan, ¿verdad? Aquí podemos determinar cuáles serían esas medidas correctivas que realmente generan un aprendizaje en esta persona estudiante. A veces tal vez no tenemos necesidad de empezar por el pensar en una medida correctiva. Podríamos, o bueno, hacer uso de técnicas de castigo positivo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo le retiro a una persona un privilegio o cuando la persona de antemano sabe que ante tales conductas, ante tales manifestaciones conductuales, pierde estos privilegios, eso es una técnica de modificación de conducta que se llama coste de respuesta, ¿verdad? Y podríamos hacer uso de algo como eso, pero la invitación es que primero, antes de hablarle tanto sobre la conducta problemática, reforcemos la esperada. Entonces, tal vez como equipo, siguiendo este mismo ejemplo de la destrucción de materiales, podemos acordar que intentemos primero, si volvió a recurrir a su conducta problemática y rompió las cosas, recordarle, en vez de sancionar, recordar que cuando no puedas, cuando esté difícil, puedes pedir pausa. Recordar que puedes pedir ayuda. Eso es hacerle también a esa persona y a su cerebro, ¿verdad? Darle el mensaje de lo que se está esperando de vos o lo que es bueno para vos. No tanto hablarle de la conducta que no queremos reforzar tanto, más bien, que no queremos hablar tanto de ella.
Em, También, ¿verdad? Como les decía, podemos hacer uso de técnicas asociadas al castigo positivo, el tiempo fuera de la actividad, el coste de respuesta, la sobrecorrección. Sin embargo, reservemos esa para cuando otras cosas no han dado resultado, ¿verdad? La aplicación de las consecuencias naturales también es muy buena estrategia. Y bueno, por último, dentro de estas estrategias sobre las consecuencias, es importante cuando acompañamos a estudiantes que han hecho crisis conductuales, ¿verdad? Que su situación conductual se empeora, ¿verdad? Se agrava y ha desembocado incluso en episodios de agresión física, ¿verdad? Que eso es lo que conocemos como una crisis conductual. Ya sabemos que esta persona en otros momentos ha hecho este tipo de crisis. Entonces, dentro de las estrategias sobre las consecuencias, vamos a anotar las estrategias específicas para este chico o a esta chica que sabemos que funcionan para prevenir que la conducta siga en aumento. Esto se llama prevención secundaria. ¿Por qué está dentro de las estrategias reactivas? Porque es la actuación que vamos a tener o la respuesta que vamos a dar cuando la conducta dio las primeras señales de que empezó a aparecer. Una crisis conductual tiene etapas, ¿verdad? Y da señales. La persona da señales de que está entrando en esa crisis. Ciertas miradas, ciertos sonidos, movimientos, dice algunas cosas, podría incluso irse agravando, ¿verdad? A gritos. Ya sabemos que con Ana, ¿verdad? Las señales, los signos de que esa conducta empezó a aparecer son esas miradas que hace y que hace ciertos gestos faciales. Si ya yo sé eso, ya la conducta empezó a aparecer, ya empecé a ver a Ana haciendo esas muecas y esos ojos, ¿verdad? Entonces, también sabemos que con Ana sirve mucho darle los audífonos y que escuche música unos 10 minutos. Eso es una estrategia de prevención secundaria. La conducta empezó a aparecer, pero la vamos a frenar. Y lo que funciona con ella, 10 minutos de escuchar la música en sus audífonos y se calma. Y siempre ante una crisis vamos a buscar eso, vamos a buscar que la situación no se agrave, no se empeore. Entonces, esas estrategias que sabemos que nos funcionan con esa persona en particular, porque ya estuvimos en otras situaciones de esas, las vamos a colocar aquí en las estrategias sobre las consecuencias. De esta manera, tenemos un plan de apoyo conductual completo con 4 tipos de estrategias que, si nos damos cuenta, en ningún lado la conducta problemática fue la protagonista, ¿verdad? Y que van mucho más allá de la conducta problemática. ¿Sí? Ahora sí, muy bien. Bueno, siguiendo el recorrido que hemos venido desarrollando hoy, este es el tercer proceso. Recordemos que el primero era la evaluación funcional, el segundo ya propiamente la elaboración del plan de apoyo que se deriva de lo que obtuvimos en la evaluación funcional. Y este tercer proceso es el seguimiento también que debemos dar, porque no es nada más que hacemos el plan y ahí quedó, sino que tenemos que estar haciendo un monitoreo constante de la implementación de este plan de apoyo. ¿Y qué es lo que nos permite esto? Bueno, identificar avances, celebrar esos avances también como equipo. Como equipo los vamos a celebrar, pero también detectar obstáculos e idear o analizar cuáles son esas estrategias que no nos están dando resultado, porque las podemos cambiar e implementar otras que consideremos pertinentes y que por la experiencia de lo que hemos ido viendo, consideramos que quizás pueden funcionar un poquitito mejor. Entonces, pasamos a la siguiente. En ese proceso de seguimiento, existen algunos parámetros o algunos criterios para saber que esto nos está dando resultados. Entonces, para saber que un plan de apoyo conductual es exitoso, bueno, ¿cuál es un parámetro que mejora la calidad de vida de la persona? ¿Y qué quiere decir esto? Que la persona se siente más satisfecha en términos generales con la aplicación de este plan. Otro de los parámetros puede ser el incremento en el uso de las habilidades que nos propusimos enseñar. Otro
criterio para saber que el plan está dando resultados es la disminución en las manifestaciones de la conducta problemática. Entonces, por eso es que este seguimiento también es fundamental, considerarlo como parte de este proceso, porque como les repetía, este plan puede cambiar y aquí es muy importante que en ese seguimiento estemos todos, incluyendo la familia, porque pues todos tenemos que saber en caso de que encontremos que algo no nos está funcionando y debemos cambiarlo, debemos saber también qué fue de lo que decidimos que íbamos a hacer, qué quizás fue lo que no hicimos y eso es lo que nos está ocasionando que algo no se, no se esté llevando a cabo tal cual lo habíamos conversado, o bien sí lo aplicamos, pero resulta que ocurrieron tales situaciones y entonces mejor lo cambiamos. Entonces, con este seguimiento, ¿verdad? Ya daríamos por finalizado lo que es el webinario de hoy, recordándoles que cualquier consulta puntual que ustedes tengan, que tal vez no la pudimos abarcar en el chat, pueden dirigirlas al correo del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad, que es apoyoseducativosdiscapacidad@mep.go.cr, y no nos queda más que agradecerles su presencia el día de hoy. Que tengan bonito día.